Marido la llamó basura de las calles durante la cena con su suegra. Entonces ella hizo esto. La copa de vino se tambaleó en la mano de Isadora justo en el momento en que la palabra basura atravesó el aire como un cuchillo. Primero fue un murmullo, un ruido de platos, el tintinear de los cubiertos, una risa forzada al fondo del salón. Luego, silencio, un silencio pesado, denso, incómodo, que pareció hacer más eco que el insulto mismo. «Te comportas como lo que eres», escupió Alonso con una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos. «Basura de la calle que tuve la gentileza de traer a esta mesa». El mundo, para ella, se redujo a ese sonido. Basura. La palabra flotó sobre el mantel blanco del restaurante La Hacienda del Lago, entre los arreglos de rosas blancas y las velas encendidas, como una mancha invisible que nadie quería mirar, pero todos veían. Isadora no respondió. Sus labios se entreabrieron apenas, como si el aire le faltara. Podía escuchar el latido de su propio corazón en los oídos. Acelerado, rabioso, confundido. El mesero que se acercaba con una bandeja de entradas se congeló a medio paso. Un hombre de traje gris carraspeó, incómodo. La risa del grupo de la mesa vecina se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de la escena. Doña Beatriz Rangel, con su collar de perlas perfectamente alineado y su leque bordado con las iniciales de la familia de la Vega descansando sobre el regazo, no hizo ni el menor gesto de sorpresa. Solo levantó ligeramente una ceja, satisfecha. Para ella, aquello no era un escándalo. Era la confirmación pública de algo que llevaba años pensando en privado. «Alonso», susurró Isadora, apenas audible, más por costumbre que por intención real de defenderse. Sus ojos se encontraron con los de él. Había dureza, molestia y algo peor, desprecio. No era un arrebato, era una sentencia, y estaba siendo dictada frente a todos. En el extremo de la mesa, un tío lejano de Alonso fingió revisar su celular, incapaz de sostener la mirada en aquella escena. Una de las primas acomodó su servilleta tartamudeando una excusa para ir al baño. Nadie se levantó por ella. Nadie dijo, «Ya basta». Isadora sintió que la silla le quedaba demasiado pequeña, que el vestido beige que había elegido con tanto cuidado la apretaba en el pecho. Sus aretes de perla, los que habían sido de su madre, le pesaron en las orejas como si fueran piedras. Pensó en quitárselos ahí mismo, como si al hacerlo pudiera desprenderse también del dolor que la atravesaba, pero no lo hizo. En lugar de eso, se obligó a respirar. 1, 2, 3 segundos. Cuando habló, su voz salió baja, pero firme. «Con permiso». Nadie intentó detenerla. Alonso desvió la mirada hacia la copa, fingiendo una calma que no sentía. Por dentro, su orgullo vibraba con una mezcla confusa de triunfo y temor. Había ido demasiado lejos, lo sabía, pero frente a su madre, frente a esa mesa llena de apellidos rimbombantes, no podía recular. Isadora se levantó, acomodó la servilleta sobre el plato con una delicadeza casi ritual y caminó entre las sillas, sintiendo cómo cada paso se volvía un martillazo en la conciencia de los presentes. El sonido de sus tacones sobre el piso de piedra pulida resonó en el salón, más fuerte que cualquier aplauso. Nadie aplaudía, claro. El espectáculo que acababan de ver no era digno de aplausos, era digno de vergüenza, solo que la vergüenza no le pertenecía a ella. A medio camino hacia la salida, sus ojos se cruzaron con los del gerente del restaurante, quien la conocía de vista. Había organizado varias cenas y cócteles de la galería donde Isadora trabajaba. Él la miró con una mezcla de respeto y lástima. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza, una cortesía automática que, incluso en ese momento, no estaba dispuesta a perder. Cuando empujó la puerta de cristal, el murmullo del restaurante se cerró detrás de ella como si alguien hubiera apagado una película. Afuera,
La noche de Querétaro la recibió con un aire frío y limpio. Las luces del estacionamiento dibujaban sombras largas en el pavimento. Isadora sentía que caminaba entre los restos invisibles de una vida que acababa de hacerse añicos. Lo que nadie en esa mesa había visto, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que esa noche no comenzó ahí. Horas antes, el día había prometido ser uno más entre tantos. Isadora despertó en la casa colonial de los de la Vega, ese lugar que la había impresionado la primera vez que lo vio. La fachada de cantera, los balcones de hierro forjado, el jardín interno con una fuente en medio, todo gritaba tradición, linaje, dinero viejo. Esa mañana, el sol entraba por las ventanas altas del cuarto matrimonial, proyectando sombras suaves sobre las paredes crema. El despertador marcaba las 7 cuando ella abrió los ojos. Alonso ya no estaba en la cama. Podía escucharlo hablar por teléfono desde el estudio, dando instrucciones con ese tono cortante que usaba con sus empleados. Para ella, con los años, había adoptado esa misma dureza, apenas disimulada. Isadora se quedó unos minutos mirando el techo, sintiendo un ligero peso en el pecho que se había vuelto habitual. No era tristeza abierta, era una especie de resignación silenciosa. La rutina se le había metido en la piel. Se levantó, caminó descalza hasta el tocador y se miró al espejo. Tenía ojeras suaves, pero el rostro seguía conservando la delicadeza de siempre. Se colocó los aretes de perla que habían sido de su madre, como hacía todos los días. Eran su ancla, su recordatorio de que había tenido otra vida antes de convertirse en la esposa de Alonso. Mientras se ponía una bata ligera, recordó que esa noche sería la cena especial con doña Beatriz. No era un cumpleaños ni un aniversario. Era algo más sutil, una cena de compromiso, con ciertos socios y parientes, de esas en las que la reputación valía más que la comida. Lo sabía porque lo había escuchado de boca del propio Alonso la noche anterior. «Mañana no puedes llegar tarde», le había dicho él sin mirarla, mientras revisaba unos documentos. «Mi mamá quiere que todo sea impecable. Nada de tus opiniones raras sobre el arte y la sociedad en la mesa». «Sí, solo sonríe y ya». Isadora había sonreído, pero por dentro algo se encogió. Bajó a la cocina y encontró a la empleada terminando de preparar el café. Alonso entró unos segundos después, ya con el traje oscuro, la corbata perfectamente anudada y el reloj plateado brillando en la muñeca. «Buenos días», saludó ella con ese tono suave que intentaba mantener, incluso cuando entre los dos el hielo era evidente. «Ajá», respondió él, revisando su celular. Se sirvió café, le dio un sorbo y, solo entonces, le dedicó una mirada más larga. En esa mirada había evaluación, no cariño, como si estuviera valorando una pieza de decoración que ya no combinaba del todo con la casa. «No olvides lo de esta noche», repitió. «Es importante». «Lo sé», respondió ella. «¿A qué hora pasas por mí?» «Te veo directamente allá. Tengo una junta antes con Javier y los otros». «No llegues tarde, Isadora. Mi mamá odia esperar». La frase era más una orden que un comentario. Cuando él salió, el eco de la puerta cerrándose resonó en el pecho de ella más que en la casa. El resto del día, Isadora lo pasó en la galería Horizonte 7, revisando montajes, corrigiendo iluminación, orientando a un artista joven que se quejaba de cómo colgaban su obra. Ese mundo sí la escuchaba, ahí su voz tenía peso. En ese espacio blanco, con paredes llenas de cuadros, instalaciones y fotografías, su opinión era buscada, respetada, admirada. La directora de la galería la saludó con calidez. «Te ves cansada, Isadora», comentó. «¿Todo bien en casa?» Ella sonrió con ese reflejo automático que había perfeccionado. «Todo normal». La palabra «normal» en su boca sonó hueca, pero nadie la cuestionó. En el fondo, todos intuían que casarse con un de la Vega no debía ser precisamente sencillo, pero en su círculo nadie preguntaba demasiado.
La vida privada de los ricos era como un cuadro costoso. Se miraba, se comentaba desde fuera, pero no se tocaba. Más tarde, mientras ajustaba el enfoque de una lámpara sobre una escultura, recibió un mensaje en su celular. Era de un número que ya conocía bien, aunque casi nunca escribía: Samuel Ortega. Me dijeron que hoy tienes cena con la realeza de Querétaro, decía el mensaje, acompañado de un emoji de corona que en la mente de Samuel no era burla, sino una forma de hacer más ligera la situación. Isadora no pudo evitar una pequeña risa. Samuel había sido su compañero en la universidad, el tipo serio que tomaba apuntes impecables y al mismo tiempo sabía hacer los comentarios más sarcásticos en voz baja. Ahora era abogado y de vez en cuando seguían en contacto. Si no contesto después de las 10, manda ayuda, respondió ella. Samuel contestó pronto: si no contestas, asumo que escapaste por fin. Ella guardó el celular en el bolso con una mezcla de ternura y tristeza. Había algo en esas palabras que tocaba un lugar al que ella no se atrevía a mirar demasiado. La posibilidad de irse, de dejar todo eso atrás. Pero la realidad la jalaba de regreso. Las expectativas, la familia, el apellido, la casa, las apariencias. Cuando regresó a la casa colonial para prepararse, el sol ya comenzaba a caer. Subió a la recámara, abrió el closet y se quedó mirando su ropa. Vestidos elegantes, discretos, caros, muchos de ellos elegidos por sugerencia amable de doña Beatriz. Finalmente eligió un vestido beige de tela suave, de corte clásico, que dejaba ver apenas los hombros. Sencillo, pero elegante. Se maquilló con cuidado, resaltando sus ojos oscuros y dejando los labios en un tono natural. Los aretes de perla fueron el toque final. Cuando se vio en el espejo, por un momento se reconoció, no como la esposa del empresario, sino como la mujer que había sido antes, la estudiante de historia del arte que se emocionaba frente a un cuadro. Tomó las llaves del coche, un sedán sobrio que Alonso le había permitido tener siempre que no llamara demasiado la atención. Mientras conducía hacia la hacienda del lago, veía cómo la ciudad se llenaba de luces poco a poco. Querétaro siempre le había parecido hermosa de noche, con sus plazas, sus iglesias, sus calles empedradas en el centro. Pero esa noche, la belleza del camino no lograba calmar la inquietud que llevaba en el estómago. Al llegar al restaurante, el Ballet Parking la recibió con cortesía. En la entrada, las lámparas colgantes y las plantas perfectamente cuidadas daban la impresión de un refugio de lujo. Por dentro, el lugar estaba lleno de mesas redondas, manteles blancos, copas alineadas como en una fotografía de revista, música suave de fondo, conversaciones discretas, risas contenidas. Alonso ya estaba ahí, sentado junto a su madre y algunos familiares. Cuando la vio acercarse, se levantó solo lo suficiente para cumplir con la formalidad. Le dio un beso en la mejilla que no tuvo calor. «Pensé que llegarías tarde», murmuró. «Llegué a la hora que dijiste», respondió ella, con calma. Doña Beatriz la recorrió con la mirada, de los zapatos al peinado, como si estuviera inspeccionando una obra de arte que no terminaba de convencerla. «Al menos viniste presentable», comentó. «Ese vestido es sencillo, pero no se ve vulgar. Supongo que algo de gusto has aprendido». Isadora sonrió apenas, tragándose la respuesta que quería dar. Sabía que cada palabra mal acomodada sería usada en su contra más adelante. La cena comenzó con charlas superficiales. Comentarios sobre el clima, sobre inversiones, sobre un nuevo desarrollo inmobiliario. Los hombres hablaban de negocios, las mujeres de viajes y de bodas. Isadora participaba cuando la miraban, pero la mayoría del tiempo la trataban como un adorno bonito. En algún momento uno de los primos de Alonso mencionó la galería. «Me dijeron que trabajas con artistas jóvenes, ¿no?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y condescendencia. «Debe ser interesante». «Lo es», respondió ella.
Muchos de ellos vienen de contextos muy difíciles, pero el arte les abre camino. Hay mucho talento que no pertenece a estos círculos y eso lo hace más valioso. La frase fue honesta, limpia, pero en esa mesa sonó casi como una provocación. Alonso apretó la mandíbula. Sintió que su madre lo miraba de reojo, esperando su reacción. Él conocía bien ese juego. Desde niño había aprendido que, frente a doña Beatriz, cualquier cosa que sonara a rebeldía debía ser aplastada. Isadora siempre ha tenido una fijación con la gente marginal, dijo Alonso, con una risa suave que contagió a algunos. Le gusta rescatar casos perdidos. Algunas risas se unieron, nerviosas. Isadora sintió un pinchazo en el pecho. No son casos perdidos, corrigió ella despacio. Solo personas que no tuvieron un apellido que los protegiera. La mesa se quedó en suspenso. Doña Beatriz dejó su copa sobre el mantel, con un sonido seco. En esta familia no hablamos de ese tipo de gente en la mesa, intervino con voz dulce pero firme. Hay temas que es mejor dejar en la calle. La palabra calle quedó flotando unos segundos. Isadora la sintió clavarse en su piel. Alonso, acorralado entre la incomodidad y la necesidad de marcar territorio, entonces decidió ir más allá. Quiso demostrar que podía controlar la situación, que Isadora no sería quien incomodara a su madre. Y fue ahí cuando, después de un comentario más, soltó la frase que cambiaría todo. «Te comportas como lo que eres», repitió él, con esa sonrisa breve. «Basura de la calle que tuve la gentileza de traer a esta mesa». Y el presente alcanzó al pasado. Isadora, de pie, cambió el peso de un pie a otro, como si estuviera decidiendo aún si hablar o no. Pero en realidad, la decisión ya estaba tomada. No iba a llorar frente a ellos. No iba a pedir disculpas por existir. Dio media vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Nadie se levantó a acompañarla, ni una mano se extendió para detenerla. Para esa mesa llena de trajes y joyas, el espectáculo había terminado. Para ella, apenas comenzaba. Al llegar a su coche, sus manos temblaron un instante mientras buscaba las llaves en el bolso. Se apoyó un segundo en la puerta, cerró los ojos y dejó que una sola lágrima escapara, silenciosa, resbalando por su mejilla. La limpió con la yema de los dedos antes de que el rímel se corriera. No quería llevarse ni siquiera ese rastro de ellos. Encendió el motor y salió del estacionamiento. La ciudad se extendía frente a ella, iluminada, viva, ajena a su dolor. Conducía por las avenidas de Querétaro mientras su reflejo en el espejo retrovisor se mezclaba con las luces de los faros y los anuncios. Se miró un segundo. Vio a una mujer con los ojos brillantes, el maquillaje intacto y algo nuevo, muy delicado, formándose en el fondo de la mirada. No era resignación, no era odio, era el inicio de algo distinto, una calma peligrosa, una determinación silenciosa. Mientras el coche avanzaba, dejando atrás el restaurante y todo lo que representaba, la vida que conocía comenzaba a romperse, pieza por pieza, como un vaso fino estrellándose contra el piso, solo que esta vez ella no intentaría pegar los pedazos. En este punto de la historia, la voz que narra se detiene un instante y lanza una pregunta directa al espectador que la escucha desde algún rincón del mundo. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país acompañas el camino de Isadora? Al equipo que da vida a estas narraciones le encanta leer sus comentarios, saber quién está del otro lado de la pantalla y cómo vive cada momento junto a estos personajes. El amanecer en Querétaro llegaba tibio y dorado, con un cielo que apenas dejaba entrever los rastros del frío nocturno. Isadora Luján despertó en su pequeño departamento del centro, un lugar que había rentado apenas unas horas después de aquella noche en la hacienda del lago. El silencio de ese espacio contrastaba con el eco constante de las risas falsas, los cubiertos y la voz hiriente de Alonso.
A veces, en mitad del sueño, la frase basura de la calle volvía a golpearla como un eco lejano. Pero esa mañana no lloró. Había pasado las lágrimas y en su lugar quedaba una calma nueva, una que dolía, pero que también le permitía respirar sin permiso de nadie. En la cocina, mientras el agua del café comenzaba a hervir, su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Samuel Ortega. Voy a pasar por la galería en la tarde. No digas que no, necesito verte. Isadora lo leyó varias veces, con una sonrisa tenue que apenas se formó. Samuel siempre había tenido esa mezcla de firmeza y ternura que la hacía sentir segura, como si su presencia lograra poner en orden el caos que los demás generaban a su alrededor. Tomó una taza de cerámica azul, una de las pocas cosas que había traído consigo. No quiso llevar nada de la casa de la Vega, ni una prenda, ni un retrato, ni un perfume. Todo lo que tuviera su olor o su sombra le parecía contaminado. Solo conservó su computadora, sus cuadernos de dibujo y los aretes de perla de su madre, que ahora descansaban sobre una repisa junto a una vela blanca encendida. Al llegar a la galería Horizonte 7, los pasillos blancos, los reflejos del piso pulido y el olor tenue a pintura fresca la recibieron como un refugio. Ese espacio, silencioso y limpio, era lo más parecido a un santuario. Los asistentes la saludaron con cautela, conscientes de que algo había pasado, aunque nadie se atrevía a preguntar directamente. La directora, una mujer delgada y siempre vestida de negro llamada Lucía Prado, la interceptó en la entrada de su oficina. «¿Estás bien, Isa?», preguntó en voz baja, como si la fragilidad de su amiga pudiera romperse con una palabra demasiado fuerte. Isadora la miró, respiró despacio y contestó con una serenidad que incluso a ella le sorprendió. «Estoy viva, y eso ya es bastante». Lucía asintió sin más, sabiendo que ese tono era un escudo. No insistió, solo le ofreció un abrazo breve antes de dejarla entrar a su espacio de trabajo. El resto del día se perdió entre bocetos, pinceles y fotografías, pero lo que antes era un proceso técnico se transformó en algo visceral. Su trazo era distinto, más firme, más oscuro. Pintaba mujeres con los ojos cerrados y la cabeza en alto, manos que intentaban tocar la luz desde sombras profundas, figuras sin rostro que parecían gritar en silencio. Era como si cada movimiento del pincel desenterrara un pedazo de dolor y lo convirtiera en forma. Mientras tanto, afuera de ese refugio, el escándalo crecía. Los portales digitales de la sociedad queretana publicaban notas con títulos ambiguos. La esposa del empresario de la Vega abandona el matrimonio de forma repentina. Una separación rodeada de rumores. Fuentes cercanas aseguran que Isadora Luján no soportó la presión del entorno. Ninguno mencionaba la humillación, ninguno hablaba de la cena. La versión que corría entre los círculos altos era otra. Isadora había tenido una crisis emocional y Alonso, con paciencia, había intentado ayudarla. Doña Beatriz se encargaba de alimentar esas versiones. Hablaba con sus conocidas en clubes sociales y en misas de beneficencia, dejando caer frases medidas. Pobrecita, siempre fue sensible. No todos están hechos para nuestro mundo. Lo decía con una dulzura envenenada que borraba cualquier sospecha. Isadora no respondía. Su silencio confundía a muchos, pero era su forma de resistir. Sabía que si intentaba defenderse con palabras, ellos ganarían. En cambio, decidió dejar que su trabajo hablara. Una tarde, mientras revisaba la iluminación de una instalación con Lucía, escuchó pasos conocidos detrás de ella. La voz de Samuel rompió el aire con un tono tranquilo. «Pensé que me ibas a hacer esperar más», dijo con una sonrisa leve. Isadora se giró. Samuel estaba de pie con un traje gris oscuro sin corbata, las mangas de la camisa dobladas y una carpeta en la mano. Su mirada era cálida, pero había en ella un brillo de preocupación contenida. «Tenía miedo de que me vieras», dijo ella sincera.
Miedo de que te viera fuerte, contestó él, porque eso es lo que estás siendo. Caminaron juntos entre las salas vacías, iluminadas solo por las luces dirigidas hacia las obras. Él observó los cuadros, las esculturas, las texturas. Cada pieza tenía algo de ella: la rabia controlada, la ternura escondida, la dignidad que se negaba a morir. «Esto no es solo arte, Isa», murmuró él. «Es una declaración. No fue intencional. Solo necesitaba respirar». Samuel la miró de frente. «No necesitas explicar nada. Solo prométeme que no vas a volver a ese infierno». Isadora bajó la mirada. «No pienso volver, pero tampoco quiero quedarme estancada en esto. No quiero que mi nombre se recuerde solo por una vergüenza». Él sacó unos documentos de su carpeta. «Alonso pidió verte», dijo despacio. «Me llamó ayer. Quería negociar la separación. Según él, todo esto le está afectando comercialmente. No siente remordimiento, Isa, solo miedo». Ella soltó una risa seca. «Su reputación siempre valió más que cualquier persona». «¿Quieres que me encargue de él?», preguntó Samuel, en un tono más serio. Isadora negó con la cabeza. «No todavía. No con sus armas. No con su lenguaje. Él grita y destruye. Yo construiré algo más fuerte». Samuel entendió. Había conocido a muchas personas que reaccionaban con furia ante una traición, pero lo de Isadora era distinto. Su rabia se había transformado en una especie de fuego controlado, una energía que no buscaba venganza inmediata, sino permanencia. Pasaron los días y la ciudad comenzó a llenarse de susurros. En cafés, en exposiciones, en eventos sociales, el nombre de Isadora volvió a mencionarse, esta vez ligado a rumores sobre una exposición inédita. Los artistas más jóvenes la buscaban, querían saber qué estaba creando. Ella no decía nada, solo trabajaba en silencio, noche tras noche, hasta que las paredes de la galería comenzaron a llenarse de figuras femeninas que parecían respirar. Una noche, al cerrar, Isadora se quedó sola frente a una de sus pinturas. Era una figura femenina envuelta en un velo translúcido. No tenía rostro, pero el cuerpo irradiaba algo entre fragilidad y poder. Sobre el lienzo, una frase en tinta dorada: «Lo que callas también tiene voz». Mientras la observaba, recordó la última vez que había visto a Alonso, la cena, las risas, el insulto. Se dio cuenta de que, de algún modo, ese momento había dejado de dolerle. Ya no era una herida abierta, era una cicatriz que comenzaba a volverse símbolo. En paralelo, Alonso enfrentaba su propio derrumbe silencioso. Sus socios lo evitaban, la empresa perdía contratos menores y algunos clientes comentaban con cuidado que la imagen familiar no ayudaba. En su casa, doña Beatriz intentaba mantener la compostura. Sin embargo, cada mañana leía las columnas de opinión y sentía que algo escapaba de su control. No podían destruir a Isadora sin mancharse más ellos mismos. Una tarde, Alonso llamó a Isadora desde un número desconocido. Ella contestó por impulso. «Isadora», dijo él con una voz que fingía calma, «tenemos que hablar. No tenemos nada que decirnos. No quiero pelear, solo quiero aclarar las cosas. Lo que pasó fue un malentendido». Isadora permaneció en silencio. Al otro lado de la línea, Alonso interpretó el silencio como duda. «Tú sabes cómo es mi mamá». Se puso tensa, todos estaban mirando, y yo, perdí el control. No debí decir eso, pero tampoco puedes seguir haciéndote la víctima. Ya fue demasiado. Ella lo interrumpió, con una frialdad que lo desarmó. «Tienes razón, Alonso, ya fue demasiado». Colgó antes de que él pudiera responder. Su respiración estaba agitada, pero no por miedo, sino por liberación. Esa fue la última vez que escuchó su voz. Días después, Samuel la visitó con una propuesta. «Tengo contactos en la Secretaría de Cultura», le dijo. «Quieren financiar parte de tu exposición si la conviertes en un evento público. Podría ser tu regreso oficial». Isadora se quedó pensativa. «¿Regreso? No me fui, Samuel, solo me reacomodé». El abogado sonrió. «Entonces, que todos lo sepan.
Los preparativos comenzaron de inmediato. La galería se transformó en un taller vivo. Llegaban materiales, luces, nuevas telas, estructuras metálicas. Los artistas jóvenes la ayudaban sin entender del todo el propósito final, pero sentían que estaban siendo parte de algo que trascendía. Por las noches, Isadora caminaba por los pasillos en penumbra, observando cómo las figuras femeninas parecían moverse bajo las luces débiles. Cada obra representaba una historia, la de la humillación silenciosa, la de las palabras no dichas, la de la fuerza que nace cuando una mujer se niega a desaparecer. Una madrugada, mientras pintaba, Samuel regresó con café y la encontró concentrada, los dedos manchados de pintura, el cabello recogido de forma descuidada. «¿No duermes nada?», preguntó él dejando el vaso a un lado. «Dormir me haría olvidar cómo duele esto, y no quiero olvidarlo aún. Quiero convertirlo en algo útil». «Ya lo estás haciendo», contestó él. «Solo prométeme que cuando esto acabe, vas a descansar». Isadora levantó la vista. «Cuando esto acabe, voy a renacer». La exposición comenzó a tomar forma, con un nombre que ella eligió en silencio. El poder del silencio. Nadie lo discutió. Parecía perfecto. El día antes de la inauguración, un periódico publicó una columna titulada «La esposa del escándalo regresa convertida en artista del año». Doña Beatriz leyó el titular con los labios apretados y rompió el periódico en pedazos. Alonso, en cambio, lo leyó 3 veces, con un gesto que mezclaba rabia e incredulidad. La mujer a la que había tratado como una vergüenza se estaba convirtiendo en símbolo. Esa noche, Isadora se quedó sola en la galería. Caminó entre las luces apagadas, tocando con los dedos cada cuadro, cada textura. En el centro del salón principal, una instalación monumental mostraba decenas de espejos rotos suspendidos del techo, reflejando fragmentos de luz. Era su pieza favorita. Se acercó, vio su propio rostro multiplicado, roto, recomponiéndose con cada ángulo. Pensó en todas las mujeres que habían sido calladas, en todas las veces que una palabra cruel había querido reducirlas. Pensó en su madre, en la calle donde creció, en la niña que un día soñó con cambiar el mundo a través del arte, y por primera vez comprendió que todo ese dolor, incluso el de aquella cena, tenía un propósito. El silencio, su silencio, ya no era vacío, era eco, un eco que pronto resonaría más allá de las paredes blancas de la galería, más allá de Querétaro, más allá de su propio nombre, un eco que ya nadie podría detener. Las luces de la galería Horizonte 7 brillaban con una intensidad especial esa noche. Desde temprano, el aire de Querétaro se había llenado de rumores y expectativas. Periodistas, críticos, coleccionistas y figuras del mundo cultural se daban cita en el evento más comentado del año, la inauguración de la exposición El poder del silencio, la primera gran muestra individual de Isadora Luján Serrano después de su separación del empresario Alonso de la Vega. Afuera, una fila de autos de lujo se extendía por la calle y cámaras de televisión esperaban captar el primer vistazo de la mujer que había logrado transformar una humillación pública en un movimiento artístico. Isadora observaba todo desde el segundo piso, detrás de una cortina blanca que la mantenía oculta. Vestía un traje de lino color marfil, sencillo, sin joyas visibles más allá de sus eternos aretes de perla. Su rostro estaba sereno, pero en el fondo del pecho sentía una mezcla extraña de calma y vértigo. Lucía, la directora de la galería, subió para avisarle que ya era hora. «La sala está llena, Isa. No cabe ni un alma más. La prensa está pidiendo unas palabras antes del recorrido», le dijo, sonriendo con un orgullo que no podía disimular. Isadora respiró hondo. «No quiero discursos, que hablen las obras», contestó. Bajó las escaleras con pasos firmes, sintiendo cómo las conversaciones se iban apagando a su paso. Todos querían verla, algunos por admiración, otros por curiosidad, unos cuantos por morbo.
Las cámaras se giraron hacia ella, los flashes comenzaron a estallar y un murmullo se extendió entre los asistentes. «Ahí está, se ve más fuerte de lo que imaginaba. Dicen que todo esto es una venganza elegante». Ella caminó entre los murmullos como si nada de eso existiera. Saludó a los organizadores con una sonrisa breve y se detuvo frente a la primera obra. Una escultura de hierro con formas femeninas torcidas en equilibrio precario, sostenidas por hilos invisibles. A un costado, una pequeña placa decía «Fragilidad eterna». Las críticas comenzaron de inmediato. Una periodista cultural de la Ciudad de México hablaba en voz baja con su camarógrafo. «Es impresionante. Mira la tensión del metal, la sensación de resistencia». Es como si la figura luchara por mantenerse erguida, aunque todo a su alrededor intente derrumbarla. Samuel Ortega la observaba desde una esquina, vestido con un traje oscuro. Había llegado temprano, discretamente, y prefería mantener distancia. No era su noche, era la de ella, pero aún así no podía evitar admirarla. Había en Isadora una serenidad que pocas veces había visto en alguien que había pasado por tanto. En medio del público, dos figuras vestidas de negro observaban la escena sin atreverse a acercarse demasiado. Doña Beatriz Rangel y su hijo, Alonso de la Vega, habían llegado de incógnito, cubiertos por la multitud y por el silencio. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero la curiosidad los había vencido. «No entiendo qué hace toda esta gente aquí», susurró doña Beatriz, sosteniendo su leque cerrado con firmeza. «Una exposición no debería causar tanto alboroto». Alonso evitó responder. Su mirada se fijaba en Isadora, que en ese momento hablaba con un grupo de jóvenes artistas. Había algo en ella que lo descolocaba. Su postura, su voz baja, la seguridad con la que caminaba. Ya no era la mujer que él había menospreciado. Esa noche, sin decirlo, reconocía que había perdido el control sobre algo que antes creía suyo. Las obras se desplegaban a lo largo de 4 salas, cada una representando una etapa emocional distinta: el dolor, el silencio, la resistencia y la luz. En una de las paredes principales, un lienzo de 3 metros mostraba una figura femenina sentada en una mesa elegante, rodeada de sombras que la señalaban. En la pintura, las sombras no tenían rostro, pero una de ellas sostenía un reloj plateado, otro un leque bordado con iniciales doradas. El público murmuró, comprendiendo sin que nadie lo explicara. «¿Viste eso?», dijo una mujer al oído de su acompañante. «Es el reloj del marido y el abanico de la suegra. Lo está contando todo». Doña Beatriz se tensó. «Esto es vulgar», murmuró aunque su voz tembló. «Una mujer decente no exhibe su vida así». «No es vulgar», replicó Alonso en voz baja sin poder quitar la vista del cuadro. «Es arte». Doña Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Arte? ¿Así llamas ahora a la humillación? Esa mujer nos está usando para hacerse famosa». Pero Alonso no respondió. Había algo en esa pintura que lo inquietaba profundamente. No era solo el parecido simbólico, sino la sensación de que Isadora lo había desnudado sin mostrarlo explícitamente. Era como si cada trazo llevara una parte de su arrogancia, como si cada color revelara la hipocresía que había tratado de esconder toda su vida. El recorrido continuó y la prensa documentaba cada instante. Los críticos más influyentes tomaban notas rápidas, los flashes iluminaban los rostros atentos del público. En la tercera sala, una instalación con decenas de espejos fragmentados reflejaba el rostro de los asistentes desde distintos ángulos, distorsionándolos. En el centro, una grabación repetía una frase susurrada: «Lo que callas también habla». Una mujer mayor se acercó a Samuel con lágrimas en los ojos. «Nunca había sentido algo así en una exposición», dijo, temblando un poco. «Es como si esta obra me hablara a mí». Samuel asintió. «A todos nos habla, señora, de distintas formas, pero nos habla».
Mientras tanto, Isadora caminaba en silencio, agradeciendo a los invitados, respondiendo preguntas con calma. La ovación comenzó cuando entró a la última sala. Frente a ella, en el espacio más grande, estaba su obra final, El Renacer. Era una figura femenina en tamaño natural, hecha de cristal y acero, con grietas visibles por donde se filtraba la luz. Parecía frágil, pero sostenía su propio peso con elegancia. En la base, una frase grabada: no hay silencio que no tenga eco. El público aplaudió. Algunos se levantaron para ovacionarla, otros lloraban abiertamente. La crítica, emocionada, comenzó a escribir titulares en sus dispositivos. Isadora Luján redefine el dolor femenino en arte contemporáneo. El poder del silencio, la exposición que marcó una época. En un rincón, Alonso observaba la escena con un nudo en la garganta. No era solo culpa lo que sentía, era algo más complejo, una mezcla de admiración y derrota. Verla triunfar sin necesidad de gritar, sin destruirlo públicamente, le dolía más que cualquier venganza explícita. Cuando la multitud comenzó a dispersarse hacia el área de cóctel, él se acercó. Caminó entre los invitados con una copa en la mano, fingiendo seguridad. Samuel lo vio venir desde lejos y se mantuvo alerta, pero decidió no intervenir. Isadora lo notó apenas unos segundos antes de que él hablara. «Isadora», dijo Alonso con voz baja, casi temblorosa, «tenía que verte». Ella lo miró sin sorpresa. «Ya me estás viendo. Lo que hiciste aquí es impresionante. No imaginé que podrías sobrevivir sin ti», interrumpió ella con una serenidad que desarmó cualquier intento de manipulación. «No, no lo imaginaste». Alonso apretó la mandíbula, intentando encontrar las palabras. «Yo cometí errores. Sé que lo que dije aquella noche fue imperdonable, pero la gente puede cambiar». Isadora bajó la mirada por un segundo, no por duda, sino por compasión. «No, Alonso. La gente no cambia, solo se revela. Y tú ya te revelaste. Podríamos hablar, al menos, resolver las cosas civilizadamente». Ella lo miró de frente. «No hay nada que resolver. Ya lo hice yo, sola». El silencio entre ambos se volvió pesado. Las cámaras seguían a unos metros. Los asistentes aún los observaban, fingiendo indiferencia. Alonso trató de acercarse un paso más, pero ella levantó la mano. «No te atrevas a convertirme en parte de tu historia otra vez. Ya tengo la mía», dijo, con voz firme. Se dio la vuelta y caminó hacia Samuel, que la esperaba con una sonrisa tranquila. Alonso se quedó inmóvil, sintiendo cómo todo su poder se desmoronaba sin que ella tuviera que levantar la voz. Doña Beatriz lo alcanzó poco después, furiosa. «¿Estás satisfecho?», le susurró casi sin aliento. «Nos ha expuesto frente a toda Querétaro». «No, madre», respondió él con un tono que ella no reconoció. «Se ha expuesto ella misma y ganó». En el área de prensa, los flashes continuaban. Isadora posó junto a Lucía y Samuel mientras los periodistas le hacían preguntas. «¿Qué significa para usted el poder del silencio?», preguntó una reportera joven. Isadora pensó unos segundos antes de responder. «Significa que incluso cuando te quitan la voz, todavía puedes hablar. Solo hay que encontrar otro lenguaje». El público volvió a aplaudir. Afuera, la noche era luminosa y la ciudad parecía respirar a través de ese evento que ya se convertía en noticia nacional. Más tarde, cuando todos se fueron, Isadora regresó sola al interior de la galería. Las luces aún iluminaban las obras y el eco de los aplausos flotaba en el aire. Caminó despacio entre las esculturas, tocando suavemente las superficies frías. Se detuvo frente a El Renacer y se vio reflejada en el cristal agrietado. La luz que pasaba a través de las fisuras la envolvía en destellos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin el peso del pasado. Sabía que aún quedaban batallas por enfrentar, pero también entendía que su silencio había hecho más ruido del que cualquier palabra podría haber logrado. Afueras de la galería, Samuel la esperaba junto al coche.
¿Lista para irte?, preguntó. Sí, dijo ella mirando una última vez el edificio. Hoy ya hablé suficiente. Mientras el auto se alejaba, los anuncios luminosos del centro reflejaban su rostro en la ventana. Era el mismo rostro de siempre, pero con una luz nueva, una que no dependía de nadie más, una que, después de tanto dolor, finalmente brillaba por sí misma. El cielo de Querétaro tenía ese tono azul suave que solo aparece después de una lluvia breve. El aire olía a tierra fresca y a bugambilias mojadas. Entre los senderos del jardín botánico, Isadora caminaba despacio, dejando que el sonido del agua de las fuentes y el canto de los pájaros acompañaran sus pensamientos. Vestía una blusa blanca y un pantalón de lino claro. Su cabello, suelto, se movía con el viento. Habían pasado varios meses desde aquella noche en la galería. Su nombre ya no era solo una noticia, sino una referencia. El poder del silencio seguía siendo tema de conversación en revistas de arte y foros culturales, y cada semana llegaban invitaciones para exponer en otros estados, incluso fuera del país. Pero no era la fama lo que llenaba su mente esa mañana. Era el peso de lo que había soltado, lo que había decidido no cargar nunca más. En una de las bancas de piedra, Samuel la esperaba, sentado con una carpeta en el regazo y una mirada serena. Al verla acercarse, se levantó y le ofreció una sonrisa que parecía comprender más de lo que decía. «Llegas puntual, como siempre», dijo él, extendiendo la mano. «Tenía ganas de venir», respondió ella mirando a su alrededor. «Este lugar me recuerda mucho». Samuel asintió. Sabía lo que quería decir. Él también recordaba la primera vez que la vio ahí, hace meses, llorando en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando contener un dolor que no podía esconder. Hoy esa mujer parecía otra. Había algo distinto en su postura, una paz que no se fingía. «Traigo buenas noticias», anunció abriendo la carpeta. Isadora lo miró con curiosidad. Samuel sacó varios documentos, ordenados y marcados con separadores de colores. El juez firmó la resolución. El divorcio es oficial. Alonso no presentó oposición. Además, aceptó transferirte el porcentaje del patrimonio que te correspondía. No fue fácil, pero lo conseguimos. Isadora tomó los papeles con delicadeza. Los observó durante unos segundos, como si intentara comprender el peso simbólico que tenían. Luego, los dobló cuidadosamente y los guardó en su bolso sin decir palabra. «¿No vas a celebrarlo?», preguntó Samuel sonriendo. «No necesito hacerlo», respondió ella. «Esto no es una victoria sobre él. Es una puerta que se cierra para siempre». El silencio que siguió fue cálido. El viento movía las hojas de los árboles y un grupo de estudiantes pasaba por el camino de grava, riendo, ajenos al momento. «¿Sabes qué pienso?», dijo Isadora después de un rato. «Que durante años confundí el amor con la necesidad de pertenecer. Pensé que podía transformar lo que estaba roto si lo amaba lo suficiente. Pero el amor no se trata de rescatar a nadie». «No», contestó Samuel. «Se trata de no perderte a ti misma en el intento». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Había aprendido esa lección con sangre, con lágrimas y silencio. Caminaron juntos por los senderos floridos. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, dejando destellos dorados sobre el suelo. A lo lejos, una exposición temporal de esculturas llamaba la atención de los visitantes. Varias piezas metálicas brillaban bajo la luz. Isadora se acercó. Reconoció el estilo. Era una muestra internacional itinerante que viajaba por distintas ciudades, y una de las organizadoras la había invitado hacía poco a participar en la edición europea. Samuel la observó mientras ella contemplaba las esculturas. «¿Ya decidiste si vas a aceptar la invitación a Europa?», preguntó él. Isadora sonrió. «Todavía no, pero esta vez, si voy, será por mí, no para huir, no para demostrar nada, solo porque quiero hacerlo. Y eso es lo que cambia todo», dijo él, con un tono que mezclaba admiración y respeto.
Siguieron caminando sin prisa. Samuel habló de otros proyectos, de un nuevo colectivo de artistas que querían trabajar con causas sociales y de cómo su nombre, el de ella, se estaba convirtiendo en un referente de fortaleza femenina. Pero Isadora lo escuchaba solo a medias. Estaba absorta en la tranquilidad del lugar, en las flores que se abrían, en el murmullo del agua, en la sensación de que la vida, al fin, respiraba con calma. De pronto, recordó el día en que había llegado ahí por primera vez, después de la humillación. Se había sentado en esa misma banca, temblando, sin saber qué hacer con su vida. Lloró durante horas, escondida detrás de unas jacarandas. Nadie la vio, nadie la consoló. Y en ese silencio, algo dentro de ella se rompió, pero también algo nuevo comenzó a formarse. Hoy, de pie en el mismo sitio, comprendía que a veces hay que tocar el fondo para poder ver con claridad la superficie. Samuel la miró detenidamente. «Te ves diferente, Isa. No solo tranquila, te ves completa». Ella sonrió con un brillo leve en los ojos. «Tal vez porque ya no necesito que nadie me complete». Se sentaron en la banca un rato. Samuel sacó de su maletín una pequeña caja. «Quería darte esto», dijo, entregándosela. Isadora la abrió con cuidado. Dentro había una pluma negra, fina, con la inscripción «Veritas ante omnia». «Es la frase que tienes en tu pluma», dijo ella sonriendo. «Sí, verdad antes que todo. Te pertenece más a ti que a mí». Isadora la sostuvo unos segundos, sintiendo el peso del regalo. «Gracias, Samuel. No solo por esto, sino por no soltarme cuando todo se caía». «No fue difícil», respondió él. «Solo te seguí mientras encontrabas el camino». El viento sopló fuerte y las hojas comenzaron a girar alrededor de ellos. Isadora se levantó y caminó unos pasos. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía con la ciudad. Por primera vez no sintió nostalgia, ni rencor, solo gratitud. De regreso en su departamento, esa tarde el sol entraba por las ventanas amplias, bañando de luz el espacio que antes había sido refugio y ahora era hogar. Sobre la mesa del taller había pinceles, lienzos y bocetos nuevos. En una esquina, una carta recién abierta. Era la confirmación oficial de la exposición internacional que la invitaba a presentar su obra en París. Nos complacería contar con su participación en la muestra Voces del Silencio, dedicada a mujeres artistas contemporáneas de América Latina. Leyó el texto completo y luego lo dobló con cuidado. No saltó de emoción, solo se permitió una sonrisa lenta. No necesitaba demostrarle nada al mundo, pero sentía que la vida le estaba devolviendo algo que alguna vez creyó perdido, su libertad para elegir. Encendió una vela junto al ventanal, una costumbre que había tomado en los últimos meses. La flama titilante proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Colocó frente a sí los aretes de perla que había heredado de su madre. Los tomó con ambas manos y los sostuvo unos segundos. «Lo logramos, mamá», susurró. No gritamos, pero el mundo nos escuchó. Dejó los aretes sobre la mesa junto a la pluma negra que Samuel le había regalado. Luego se acercó a un lienzo en blanco y comenzó a trazar las primeras líneas de lo que sería su nueva obra. Esta vez no pintaba desde la herida, sino desde la serenidad. Los trazos eran más suaves, los colores más cálidos. Su arte ya no era una forma de resistir, sino de celebrar. Mientras trabajaba, la radio local reproducía una entrevista reciente que le habían hecho. La locutora hablaba sobre cómo su exposición había inspirado a otras mujeres a contar sus historias, cómo se había convertido en símbolo de resiliencia. Isadora escuchó de fondo, pero no detuvo su pincel. Las horas pasaron sin que lo notara. Cuando el reloj marcó las 9, se detuvo, limpió sus manos y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como un mar de estrellas urbanas. Pensó en Alonso, en doña Beatriz, en todo lo que había tenido que dejar atrás. No los odiaba, no los recordaba con rencor,
En su mente ya eran parte de una historia lejana, necesaria, pero cerrada. En ese momento comprendió algo profundo. El amor que había perdido nunca fue amor. Fue una jaula envuelta en promesas. Había amado una idea, no a una persona, y esa idea se había roto la noche en que decidió no quedarse callada más. De pronto, el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Samuel. No olvides firmar los papeles que te dejé, y no trabajes hasta tan tarde. Isadora sonrió y respondió, no prometo nada. Apagó la luz principal y dejó que la vela iluminara la habitación. El reflejo del fuego bailaba sobre los lienzos, creando figuras que parecían respirar. Se sentó frente a su nueva pintura, observando cómo el color comenzaba a cobrar vida. Había algo hipnótico en la forma en que la luz tocaba el lienzo. En ese instante sintió una paz que no recordaba haber experimentado nunca. Era un silencio distinto al de antes. No era vacío, ni represión, ni miedo. Era un silencio lleno, completo, el sonido suave de alguien que ya no necesita defenderse. Pensó en todas las mujeres que habían pasado por algo parecido, que habían sido calladas, juzgadas, humilladas y que aún así seguían caminando. Su historia no era solo suya, era la de muchas. Cerró los ojos y dejó que ese pensamiento la envolviera. La flama de la vela tembló, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Abrió los ojos y sonrió. No había ruido, no había voces ajenas, no había fantasmas. Solo ella, su arte, su luz. El silencio que antes había sido dolor, ahora era paz. Y en esa paz, Isadora Luján Serrano encontró su renacimiento, porque su victoria no fue gritar, ni destruir, ni vengarse. Su verdadera victoria fue haber resistido con dignidad, haber sobrevivido sin perderse y haber convertido el silencio en su lenguaje más poderoso. En la mesa, los aretes de perla brillaban bajo la luz de la vela, como si el pasado y el presente se miraran a los ojos y al fin hicieran las paces. Afuera, la noche respiraba tranquila, y en algún rincón de la ciudad, el eco de su silencio seguía resonando, suave y eterno, como una promesa cumplida. La historia de Isadora Luján nos recuerda que el silencio no siempre es rendición. A veces es el lenguaje más poderoso de todos. En un mundo donde la humillación y el ego buscan hacer ruido, ella eligió callar y transformar su dolor en arte. Su silencio no fue vacío ni debilidad, fue una declaración de fuerza. Mientras otros usaban las palabras para destruir, Isadora las convirtió en colores, formas y gestos que hablaban más alto que cualquier grito. Nos enseña que la dignidad no necesita escándalos ni venganza. Basta con mantenerse de pie cuando todo parece derrumbarse. Basta con no permitir que el desprecio ajeno defina nuestro valor. Isadora descubrió que la libertad comienza cuando dejamos de pedir validación, cuando entendemos que nadie puede quitarnos lo que nace de dentro. La humillación que la quiso quebrar se transformó en el impulso que la llevó a renacer. Su historia no es solo la de una mujer traicionada, sino la de cualquier persona que ha sido menospreciada y aún así elige levantarse sin odio, con la serenidad de quien sabe que la mejor respuesta ante la crueldad es vivir con elegancia, inteligencia y propósito. A veces el verdadero triunfo no está en ganar una batalla, sino en no perder el alma en medio de ella. La resiliencia de Isadora nos invita a entender que el amor propio es el arte más sublime y que cuando transformamos el dolor en creación, dejamos de ser víctimas para convertirnos en símbolo. Porque resistir con dignidad siempre será la forma más alta de victoria. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.